Estimados estudiantes del Seminario de Investigación de Ingeniería Financiera, reciban un cordial saludo. Entonces continuamos esta semana con nuestro enfoque. Ya pudimos hablar con los estudiantes del sábado y tienen claridad sobre la secuencia de actividades semanales que deben hacer. Este no es un curso de parciales, este no es un curso de memoria, no es un curso donde tengamos que elegir temas o estudiar temas que no nos gustan. Vamos a elegir lo que nos gusta porque la investigación parte de ese gusto del profesional en ingeniería, del profesional en ciencias, en tecnología, que debe elegir cuál área específica del conocimiento es la que le genera motivación e interés. De todas maneras, continuamos con el rigor de nuestro microcurrículo y vamos a cumplir con normas APA y bases de datos y vamos a entrar en ese ámbito, en esta temática para trabajar primero con Science Direct y también con Scopus. Son como las dos bases de datos que tienen ustedes a su mano. El ITM paga licencias de cada una de ellas y de otras como Springer y otras 6, 7 bases de datos que pueden encontrar aquí en Bibliotecas ITM, donde en el área de colecciones digitales, al lado de colecciones digitales, encuentran ustedes sus bases de datos. Está el catálogo en línea con los libros, está el repositorio institucional con textos de la editorial del ITM, también pues el catálogo específico de las publicaciones de profesores del ITM, pero está la base de datos externa, que aquí se dan cuenta que está ilibro.net, está Oxford, está Taylor and Francis Online, Springer Nature, Springer Link, Sage Knowledge, Sage Journal, Science Direct, Scopus, Sage Research Method y EBSCO. Entonces, estas bases de datos hacen parte de la apuesta que el ITM hace para que ustedes puedan encontrar información de el último año, información muy fresca sobre diferentes temáticas. En este caso vamos a buscar de pronto algo que tenga que ver con riesgo, con finanzas, con modelos y con estadística. Y vamos a buscar bajo esta codificación, encontramos que hay en Scopus, bajo esas 4 palabras clave que definen la fórmula de búsqueda o la función de búsqueda, aparecen 462 artículos. Y ya aquí hay inteligencias artificiales trabajando sobre el relacionamiento que existen entre estos artículos. Entonces hay un análisis del comportamiento de esos resultados, desde qué momento comienzan como a aparecer año tras año artículos con ese tipo de referencia y aparecen filtros por país, por palabra clave, por tipo de producción, si es artículo de investigación, si es un paper de conferencia, si es un libro o si es una revisión de tema o si es un capítulo de libro. Entonces, me aparecen clasificaciones para que pueda buscar. Adicionalmente me dice, ordéneme por fecha, del más nuevo al más viejo, del más viejo al más nuevo, o por cuál ha sido el más citado, o por cuál es el más relevante. Cuando hablamos de relevancia, las bases de datos entre las revistas hacen como una ponderación y una calificación de los artículos que más han buscado, que más han referenciado. También hay formas de ordenar estos capítulos, entonces vamos a buscar acá por relevancia cuál de estos 462 documentos ha sido el más relevante. Y dentro de esa ventana de observación, que es de ahora hacia atrás, me dicen que hay un artículo que se llama evaluación de crédito, de riesgo de crédito con un modelo bayesiano, un modelo de promedios o promediando
modelos bayesianos. Entonces ese artículo fue producido por estos señores. Uno entra a ese artículo, allí va a encontrar que es del año 2017, que la revista en la que se publicó se llama Comunicaciones en Estadística, Teoría y Métodos. Es el volumen 46, el número 19, páginas de la 9507 a la 9517, un artículo de 10 páginas. Tiene unos autores que hay que revisar de dónde son. Estas personas son de la Universidad de Pavia en Italia. Son dos autores, deben ser investigadores, docentes o estudiantes de maestría. Hay un abstract que es como una especie de condensación, un resumen del resumen. Podría decirse que este no es el resumen, sino es como una entrada del artículo. Hay una introducción. Ese artículo, vamos a ver si lo tenemos gratis o no. Tenemos acceso a ese artículo, sí o no. Index Keywords. Podemos bajar. Me dice que sí podemos bajar ese artículo. Ya lo bajo aquí completo. Aquí tengo el artículo en PDF. Tiene una introducción. Esa introducción es el marco teórico, tiene un propósito, es una metodología, un objetivo, una formulación matemática de ese propósito, tiene una aplicación y tiene, pues, esa aplicación de la metodología, tiene unas conclusiones. Mira, así de sencillo, y aquí tiene unos agradecimientos, me imagino que a las instituciones que permitieron escribir este proyecto y este artículo, y tiene unas referencias bibliográficas que son los artículos que le sirvieron de base a ellos. Así se produce la ciencia en las bases de datos. Este es el modelo. Son bases de datos arbitradas. Aquí está Science Direct. Podemos buscar también riesgo. Vamos a utilizar el mismo esquema de búsqueda de la otra. ¿Qué fue lo que le pusimos? Models Static. Y encontramos que en la base de datos Science Direct hay muchos más artículos, porque es una base de datos que tiene más revistas. Scopus es más específica y Scopus lo que tiene son sistemas de validación de revistas más estrictos. Entonces, las revistas que quieren ser Scopus tienen que esforzarse mucho más en calidad que las de Science Direct, sin demeritar las revistas que hay acá, porque ambas bases de datos son altamente exigentes. Pero miren, si aquí con ese mismo clavero, digámoslo así, esquema de palabras clave, con esa misma función de búsqueda, encuentro 13,000 resultados, mis hallazgos aquí son el 10%, menos del 10% de lo que hay allá al otro lado. Entonces, el 5%, no alcanza ni siquiera el 5%. Entonces uno dice, puede ser que lo que haya aquí es de mayor calidad, pero puede ser que lo que hay aquí le da mayor panorama aún. De 2024 hay 379 artículos ya escritos. Revisiones son 800, artículos de investigación 10,518, extractos de enciclopedia 152, capítulos del libro 949. Entonces, subáreas que también se ven acá: aplicación en medicina u odontología, econometría y finanzas. Es decir, ten en cuenta que las finanzas y el espectro de búsqueda en cada base de datos es distinto. Aquí también le podemos dar por relevancia o por fecha. Él tiene dos ordenamientos acá. Yo le puedo decir por relevancia o por fecha. Los últimos tienen que ver pues con artículos de febrero de 2024, es decir, de este mismo mes. Es interesante que por relevancia me pone aquí este artículo que tiene que ver con el clima, el cambio climático, cambios sociales y como una propensión como a en los jóvenes, es como una propensión a la depresión. Vamos a ver, vamos a utilizar Translator porque no siempre
tenemos todos los términos a la mano, tenemos que echar mano de nuestros traductores, aunque ustedes utilicen ChatGPT. Hoy en día, los que tengan ChatGPT encuentran allí que es un buen traductor también. Las preocupaciones sobre el clima social, las finanzas y el riesgo de COVID-19, sobre la depresión y la ansiedad. Un análisis de los adultos jóvenes estadounidenses en 2 oleadas. Entonces, bien interesante cómo se modela matemáticamente esto, y este se vuelve uno de los artículos más relevantes bajo este algoritmo de búsqueda. Mire que ahí tenemos algo interesante que conocer sobre las bases de datos. La una le da prioridad a otra, a otro artículo que no es el mismo a la que esta le dio prioridad. Muy probablemente este artículo que encontramos aquí lo encontremos allí. Voy a hacer la prueba a ver si este artículo también está dentro de estos. Voy a salir de este artículo solamente para que busquemos si este artículo se encuentra dentro de estos. Bueno, aquí encuentro que estos modelos bayesianos y este trabajo debería probablemente encontrarse en esta base de datos, porque lo que está, la gran mayoría de lo que está en Scopus debería estar en Science Direct, porque comparten revistas, pero específicamente este artículo no está en esta base de datos. Entonces, miren por qué es importante buscar en una base de datos y en otra, e irse volviendo como más amigo de la que mejor me filtre artículos asociados a mi interés. Entonces, vamos a entender que estas bases de datos nos permiten acceder a un conocimiento interesante, de último momento, artículos muy recientes de los últimos 4 o 5 años, también artículos muy antiguos, pero el conocimiento se construye a partir de el trabajo constante de diferentes grupos de investigación que divulgan sus resultados, buenos o malos, pero los divulgan en revistas científicas. Así se hace ciencia. Se construye poco a poco aportes y contribuciones de divulgación en estas revistas para que las personas que se van formando en pregrado, en posgrado, tipo especialización, maestría, doctorado, vayan tomando los resultados exitosos y los no exitosos y vayan definiendo cuáles son los mejores caminos de la ciencia. Entonces, vamos a hablar de normas APA. Miren que estos artículos, cada uno de ellos, cualquiera que elijamos, tienen una referenciación, es decir, unas bibliografías. Todos los artículos en su introducción, que es un marco teórico, y en su metodología y en su discusión de resultados, referencian otros artículos, y estos artículos los referencian a través de diferentes formatos. Algunos formatos Vancouver, IEEE, formatos de diferentes universidades y revistas, pero hoy en día para los trabajos de grado hablamos de normas APA, entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué les recomiendo? Que ustedes cada artículo que lean, abren un archivo en Word, y ese archivo, que se va a llamar Seminario de Investigación, le van a hacer lo siguiente. Ustedes, ese resumen del video que le hacen al profesor o que hacen para ustedes realmente, van a hacer lo siguiente. Van a coger el artículo que en este caso se llama Financial Literacy and Household Finances, un esquema bayesiano de 2 partes. Entonces lo van a pegar aquí como texto, sin formato, y vamos a comenzar a revisar qué necesitamos para referenciar este artículo. Lo primero es ingresar aquí a la tabla de referencias y decirle insertar referencia, agregar nueva fuente. Entonces, ¿esto es un artículo de Journal? Sí, esto es un artículo de una revista científica. Los autores, ¿quiénes son los autores? Entonces me voy a buscar acá. Son Xuan Ma, Xiangan Feng, Bin Lu y Xuan Luan Song.
Copio, me llevo todos estos señores hacia este lado, control V, y le quito las letras que no corresponden a sus nombres, que corresponden a esa referenciación de qué universidad son, y ya nos vamos a dar cuenta, le quito esas letras, y ahí ya tengo los autores. No es un autor corporativo porque no es una universidad, sino son autores particulares. Título, ya lo tenía pegado, el título lo tengo acá, pero lo copio, control C, lo referencio acá y ahí voy guardando mi artículo. Nombre de la revista, nombre de la revista. Estos señores escribieron en la revista Journal of Empirical Finance. Entonces, revista de finanzas empíricas. Vale, ese es el nombre. ¿Qué año escribieron esto? En el año 2019, página 119 a la 137. ...119 a la 137. Listo. Estos son los datos mínimos que me exige para referenciar un artículo como APA o como cualquier otra norma. Pero yo le digo que me muestre los datos completos porque yo tengo más información que meterle ahí. Y es que yo tengo acá el mes, marzo de 2019, el volumen es 51. Entonces, esa información yo la quiero ingresar acá. Marzo, lo puedo hacer en español o en inglés, pero bueno, debería ser en inglés, porque cuando lo referencien, esto lo puede leer una persona que no siempre sea volumen, no siempre sea de habla hispana. El DOI, muy importante que busquemos el DOI, que es como la cédula de cada artículo. Este DOI lo encuentro acá, lo copio, esa es la ubicación en la web de este artículo específicamente. El DOI. Y si tengo algunos otros datos, los ingresos, ciudad, no me interesa mucho, ya dejo este artículo así. Ya la referenciación queda así. ¿Cuál es el estilo de la referenciación? En este caso APA, pero yo la puedo hacer en Chicago o la puedo hacer en GB 7714 o la puedo hacer en Harvard o la puedo hacer en MLA o en IEEE, que debe estar por acá, IEEE, en la referencia con un corchete ese. Pero mire que a propósito también yo llego y puedo ponerle acá esto, que por favor me le ingrese mi bibliografía, a mi texto. Desde el mismo momento en que inicio ya mi texto para el curso seminario, le voy diciendo, hágame mi bibliografía. Entonces, yo le digo que la referencia como IEEE, como APA, como lo que sea, y él va escribiéndola, él vaya modificándola. Ya lo otro es parafrasear y lo de referenciar de manera directa, explícita, ciertas afirmaciones que hacen, es otra situación que vamos a ver de las normas APA. Pero en este caso, simplemente este artículo ya lo referencio así. Eso quiere decir que yo ya esto lo comencé a leer. Entonces, con el tiempo, mira que aquí están los highlights. Yo puedo ir a traducir los highlights de este artículo y le digo a qué tema se refiere. Estos highlights dice que esto hace referencia, se propone un marco de modelación conjunto que integra un modelo de análisis factorial y un modelo de dos partes, un enfoque que supera las alternativas convencionales y proporciona resultados con interpretaciones significativas. Uy, eso me genera atención, esos titulares me llaman la atención. La relación entre educación financiera y las finanzas del hogar se obtienen utilizando un conjunto de datos CHFS. Tengo que averiguar qué es eso. Investigamos los efectos de la educación financiera en ambos lados del balance del hogar y los resultados muestran que es importante buscar formas de impulsar la educación financiera en los hogares. ¡Wow! Entonces, listo. Entonces ya cojo esto acá y puedo guardar los highlights aquí. Puedo guardar esto en mi referencia. Le digo que me pegue esto acá como texto sin formato y que empecemos a hablar de estos asuntos como que si yo fuera referenciando en mi artículo. Mire que yo ya voy empezando a guardar lo más importante de este artículo. Como yo me lo voy a leer, entonces a la vez puedo ya guardar el informe del abstract. El abstract es el resumen resumido, digámoslo así, como el resumen apretado. Es un extracto del artículo que los highlights son como los punticos clave. Ya aquí me va a aflojar un poco más de información, ya me va a decir, me va a describir mejor el trabajo.
Proponemos un modelo bayesiano de variables latentes de dos partes denominado TPLVM para investigar los impactos de la educación financiera en ambos lados del balance de los hogares. Es decir, la deuda de los hogares, deuda garantizada y no garantizada, es decir, deuda oficial o deuda de esa informal, y los activos inmobiliarios y financieros no relacionados con la vivienda que tiene esa familia o activos, utilizando una muestra nacional de encuestas sobre finanzas de los hogares de China, CHFS, encontramos la sigla que buscamos ahorita, y aquí ya utiliza el modelo bayesiano de variables latentes de dos partes, TPLVM. Es un enfoque avanzado de modelado. Entonces uno dice, wow, ya encontré cosas nuevas en este artículo, empiezo yo a conocer sobre este asunto de la educación financiera, variables latentes. Entonces copio esto acá. Pero no se trata solamente de copiar y pegar, sino de leer y entender qué estamos leyendo, porque eso es lo que buscamos con estos artículos, y yo ya voy teniendo acá lo que es mi resumen de lectura de un artículo y lo estoy referenciando como APA o como, ya tengo la bibliografía de esto. Recuerden, China desde hace 20 años cogió impulso, pero el impulso que traía lo traía desde hace 60 años, con Deng Xiaoping, después de Mao Zedong, se inicia un proceso de compatibilización del modelo económico de China con el modelo económico mundial. Jimmy Carter lleva a Deng Xiaoping a Estados Unidos a darle una vueltica, le ponen un sombrero allá en un rodeo. Deng Xiaoping dice, muy interesante su modelo económico y yo voy a formar a mi gente para volverme igual o mejor que ustedes. E hizo ingeniería inversa y en este momento China lleva 20 años siendo el mayor productor de artículos mundial y el mayor productor de tecnología en energías limpias, informática, partes, equipos, y ya en este momento es de los mayores y mejores productores mundiales de carros. En este momento, Toyota, General Motors, Volkswagen han quedado como en un segundo puesto después de las ferias del año 2023 de automóviles por la delantera que tomó China. Pero bueno, en fin, el asunto es seguir buscando y vamos a encontrar muchos artículos chinos y vamos a encontrar cosas muy interesantes de nuestros artículos y vamos a seguir adentrándonos en la introducción. Entonces vamos traduciendo qué encontramos y vamos referenciando y le sacamos un resumen a nuestro artículo y casi que ya tenemos el resumen que vamos a meter ahorita en lo que le vamos a hacer al video del profesor o al video que vamos a resumir todo este artículo que leímos. Entonces, hasta aquí esta lección de esta semana. Encarrétense, apasionense, elijan muy bien los temas que van a estudiar, porque este curso es para volverse súper tesos en la búsqueda de información científica de última generación. Lo último en Guaracha lo van a encontrar en estas bases de datos. Listo. Eso es todo por esta semana. Ya con este impulso vayan creando cosas. Les iba a mostrar aquí pues un poco de lo que tenemos para el curso. Al curso tenemos como objetivos desarrollar la capacidad analítica, desarrollar su pensamiento crítico, desarrollar su capacidad lectora, desarrollar su capacidad para plantear un problema en términos científicos. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace incursionando en un área específica del conocimiento en ingeniería financiera, que es la que ustedes van a elegir, e identificando unos autores, trabajos que me delimiten un marco teórico de referencia. Eso es listo, ya quedamos listos para esta semana número 2. Mejor dicho, impulsados más para dónde van a sacarle del estadio. Ojo, con este trabajo de este curso, de estas 16 semanas, casi que ustedes se arriman a un semillero con este resumen de artículos, con lo que leyeron, con lo que comprendieron y por ahí casi que sacan el trabajo de grado. Mire, ahí está Jonathan, allá Jonathan Cano, Romario Conto, Luis Eduardo, el apellido del profesor Luis Eduardo Franco,
profesor Daniel Grajales, profesor Jorge de la Eucaristía, todos ellos tienen semilleros que les pueden ayudar a ustedes a sacar esto a un evento y ahí está el trabajo de grado, si quieren graduarse de esa manera. O hay otras formas de graduarse. Éxitos, que les vaya muy bien y luego avanzamos más en nuestra teoría científica.